Buenos días. En el día de hoy estamos hablando de los modos de preparación. Y esto no está en el programa que les di al principio del curso, pero estoy modificando un poco el curso porque se me hace importante cerrar una etapa del curso con esta consideración. Cuando hablamos de modos de preparación, nos referimos a lo que escribimos para llevar con nosotros al púlpito, porque es la etapa en la cual están ahora en las tareas, entregándome el producto final, o por lo menos el producto escrito final. El producto final es el sermón predicado. Entonces, podemos identificar toda una gama de posibilidades entre impromptu hasta elaborar un manuscrito completo. Y mucho, vamos a ver estas opciones y una gama de opciones, pero mucho depende de la habilidad del predicador y cada modo tiene sus ventajas y sus desventajas. No hay una sola forma de presentar o preparar un manuscrito o un sermón escrito. Probablemente el predicador va a ir creciendo en sus habilidades oratorias y esto va a afectar su modo de preparación. Y probablemente va a cambiar a través de su ministerio y en diferentes ocasiones probablemente va a aplicar diferentes modos de preparación. Entonces no es que no les voy a enseñar esta es la forma y no hay otra. Hay predicadores muy buenos que utilizan diferentes maneras. Vamos a empezar con el sermón impromptu. Cuando hablamos del sermón impromptu, estamos hablando de un sermón que se predica sin ninguna preparación especial para esa prédica. Ninguna. Los predicadores deben desarrollar, o digo, debemos desarrollar la habilidad de hablar impromptu, porque tendrán oportunidades de hacerlo y habrá necesidades en el ministerio de pararte sin ningún aviso previo y predicar un sermón coherente. Por ejemplo, en un funeral o, como me ha pasado, recibes una llamada domingo en la mañana y el pastor, el predicador dice, no puedo predicar hoy, puedes predicar en mi lugar. Y si te da algunas horas de preparación tienes algo de tiempo, pero si viene la noticia o a lo mejor llegas a la iglesia y a lo mejor eres una visita en la iglesia y el predicador no puede estar por alguna ocasión. Veo que pastor fulano está aquí. ¿Puedes predicar? Y debes poder hacerlo. Entonces es una habilidad que el predicador tiene que desarrollar. Muchas veces en los funerales, sobre todo en la cultura aquí, no hay un servicio en la iglesia especial. Vas a la funeraria, estás ahí con la gente y uno de los seres queridos se acerca y dice, pastor, ¿puedes decir algo? Entonces ya tienes que poder decir algo coherente, adecuado para el momento. El que puede predicar bien sin preparación especial es el que más se prepara en general. Entonces es muy importante, porque estamos hablando de un sermón impromptu, no sin preparación. Estamos hablando de sin preparación para esa prédica. Pero para poder hacer eso, la persona tiene que prepararse constantemente. Y así va a tener un vasto almacén de ideas y conocimiento para poder componer un sermón coherente en el momento. Y esto no es de la noche a la mañana. Y a través de un ministerio, un pastor, un predicador, un maestro debe poder hacerlo mejor y mejor cada vez. ¿Por qué? Porque va estudiando, profundizando cada vez más en lo que es la Biblia. Entonces, si alguien dice, oye, ¿podrías darnos un resumen del libro de Isaías? A lo mejor un chavito saliendo del seminario dice, Isaías fue un profeta y predicó y no sé qué. Pero a lo mejor después de 20 años, 30 años, haber estudiando los profetas, podría un predicador pararse y dar algo coherente sobre el libro de Isaías. Entonces es algo que debemos tratar de desarrollar. También hay dos cosas, el conocimiento, pero también la facultad de organizar sobre la marcha. Y esto no es nada fácil, pero organizar sobre la marcha el discurso.
O vamos a decir, normalmente tienes algunos minutos por lo menos. Y es la facultad de organizar rápidamente el orden de los puntos y pararte y seguir en ese hilo. Un buen ejercicio que yo a veces hago es para desarrollar la facultad de hablar impromptu, es escoger un tema al azar y hablar del tema. Y en otro curso que di sobre, no hemos tenido la oportunidad de hacerlo aquí, yo lo hice como un ejercicio en la clase. Yo escogí el tema, la contaminación. Esaú, por favor, danos un discurso de 3 minutos sobre la contaminación. Y luego, pues, otro tema. Y practicábamos haciéndolo, ¿no? Y a veces lo hago, a lo mejor la gente piensa que estoy loco, porque lo hago solo. Y a veces lo hago cuando estoy manejando. Entonces desarrollo un tema rápidamente, estoy manejando, estoy solo y nadie me va a criticar mi discurso. Y a lo mejor la gente me ve hablando, a lo mejor piensa que estoy cantando, como todo el mundo va cantando. Entonces a veces hago eso, entonces es un ejercicio interesante. Sin embargo, no es recomendable como modo de preparación constante. Hay sectores de la iglesia que creen que así debe predicar un sermón. Pura inspiración del Espíritu, en el momento. Y si hay algún predicador que puede hacerlo bien, yo digo que 2 factores, es el Espíritu, perfecto, no quitamos eso, al contrario, pero también ese pastor se ha preparado muchísimo durante años, por eso puede pararse y predicar así, como si fuera sin preparación, pero es realmente con años de preparación. Pero como modo de preparación constante no es recomendable. Se debe reservar para las ocasiones que realmente lo requieren. La ventaja del sermón impromptu es que es la forma más directa de hablar con los oyentes, sin ningún papel como barrera entre el predicador y los oyentes. Tiene la Biblia en la mano, y en muchas ocasiones es en la mano porque no hay dónde parar, poner la Biblia, estás ahí parado en un grupo y tienes oportunidad y predicas. Entonces no hay barrera, estás hablando con la gente y predicar es hablar. Entonces es la ventaja. La desventaja es que normalmente no igualará la profundidad y el orden de un sermón preparado especialmente para la ocasión. A menos que el predicador sea muy dotado, va a ser casi imposible que iguale la organización y la profundidad. El sermón extemporáneo. La etimología de la palabra extemporáneo es fuera de tiempo. Entonces, literalmente, extemporáneo es impromptu, pero normalmente esta palabra se utiliza no como impromptu, sino que describe el sermón cuyo contenido ha sido cuidadosamente preparado. Pero la mayoría de las palabras es compuesta en el momento de la prédica. Entonces todo el plan está desarrollado, la introducción, la conclusión, las divisiones, hasta subdivisiones, ilustraciones. Sin embargo, no hay ningún esfuerzo por premeditar exactamente las palabras que se va a decir en el momento. Salvo digamos a lo mejor las primeras palabras de la introducción, las últimas palabras de la conclusión, quizás las divisiones principales, pero lo demás es dejado en cuanto a enunciados y palabras específicos, es dejado al momento. Ahora, la ventaja de predicar así es que el predicador está hablando con los oyentes en una forma natural y ordenada. Estoy hablando con ustedes con una mezcla aquí. A veces veo abajo, veo mi computadora y les estoy leyendo. Y luego levanto la vista y como en este momento estoy escogiendo mis palabras en el momento. Es normalmente como los seres humanos hablamos. No premeditamos las palabras, las creamos en el momento. Entonces tiene la gran ventaja de estar creándose en el momento y hablando con la gente. La principal desventaja es que permite que el predicador hable demasiado. Y esto puede, para los que no han predicado mucho, a lo mejor esto parece como irónico, porque normalmente si tú dices a un
joven, pues párate y habla, y va a decir, pues no tengo palabras. Pero cuando uno predica extemporáneamente, el problema es que tendrás demasiadas palabras. Normalmente, alguien puede paralizarse y quedarse ahí, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Pero normalmente la tendencia es empezar a echar rollo. Yo estimo, y lo he calculado en mi mente escuchando predicadores extemporáneos, estimo que extienden sus sermones hasta 50% con palabras extras, innecesarias. Y esto es muy tedioso. A veces digo, pues muy buen sermón, era un sermón de 25 minutos que él compactó en 45. O sea, es mi percepción a veces, porque agrega muchas palabras. Entonces, el reto aquí para el predicador extemporáneo es encontrar las mejores palabras y solamente ellas. Entonces, no es ningún logro chiquito, es encontrar la primera vez las mejores palabras. Dentro de esta categoría hay algunas posibilidades. Lo más común es elaborar un bosquejo más o menos amplio y llevarlo al púlpito. Más o menos amplio, estamos hablando de quizás 2, 3, 4 páginas, y luego supliendo las palabras necesarias en el momento. Entonces tienes todo su bosquejo, no se va a perder porque en cualquier momento puede regresar a su bosquejo, pero está componiendo la mayoría de las palabras en el momento. Algunos elaboran un manuscrito completo, el cual luego reducen a un bosquejo amplio para uso en el púlpito. ¿Qué hace ese método? Ese método como sugiere palabras, pero no luego en el estudio desarrolla palabras como si estuviera predicando, haciendo un manuscrito completo, pero luego deja al lado esas palabras y las tiene aquí como en su reserva, y podría a lo mejor recordar, pero no está recitando. Están ahí probablemente en su mente, pero lo que tiene es el bosquejo. Y probablemente muchas de las palabras del manuscrito se van a sugerir otra vez en el momento. Entonces puede como reforzar, y es extemporáneo, pero un poco menos, porque ya ha preparado algunas palabras que probablemente van a tomar control en el momento. Sin embargo, en el momento de predicar va a estar hablando con la gente. Y no va a estar pensando, ay, ¿qué escribí en esa parte? A ver, no se va a estar hablando. También se puede reducir el bosquejo amplio a un bosquejo muy breve. Digo muy breve, media hoja, que tiene como pistas, puntos principales, quizás las primeras palabras de la introducción, la proposición, si es un sermón deductivo, luego las divisiones, y luego la conclusión, y de ahí predica. Otra posibilidad es elaborar un bosquejo amplio y fijar todo el flujo del sermón en la mente, pero no llevar ningún papel al púlpito. Entonces es más o menos lo mismo que reducirlo a un bosquejo chiquito. La diferencia es que este bosquejo breve está en la mente, y con toda la preparación él sabe perfectamente bien el flujo del sermón. Entonces esto es más extemporáneo que ninguna otra de las opciones. Y los dones y la experiencia del predicador dictarán cuál de estas opciones es mejor. También la ocasión. A veces una ocasión requiere más exactitud, o quizás más espontaneidad, o pues vamos a decir que es un grupo de jóvenes y están ahí sentados en un círculo en el piso. Probablemente hay que ser muy espontáneo en ese momento y ver a los jóvenes constantemente en los ojos y hablar con ellos, y probablemente un bosquejo muy breve sería lo más adecuado, no estar ahí con páginas y páginas y páginas, ¿no? Pero quizás un discurso más teológico, a una audiencia que te ha invitado para preparar algo muy elaborado, pues necesitarás más por escrito. Y esta es la tercera opción, el sermón de manuscrito completo. El sermón de manuscrito completo tiene todas las palabras del sermón escritas tal como se van a predicar.
Es como imaginar de antemano que estás predicando y escribir lo que vas a decir. Luego el predicador puede hacer una de varias cosas, o 3 cosas. Leer el manuscrito. Y muchas veces, habiendo escrito el manuscrito, mucho está en la mente ya. Entonces, probablemente leer, no tienes que estar viendo el manuscrito todo el tiempo, pero básicamente estás leyendo. Otra forma que antes se practicaba más, a lo mejor cuando la gente no era tan perezosa como hoy en día, porque es un ejercicio extraordinario, es memorizar todo el sermón, palabra por palabra, y luego pararte y recitar. Aquí la ventaja es que no estás ahí pegado con tu manuscrito, el papel, pero tiene el mismo efecto, porque estás pegado a tu manuscrito, pero el manuscrito está en la mente. Y hasta cierto punto es menos natural que leer, porque si estás leyendo y fallas, pues puedes regresar y encontrarte y seguir leyendo. Pero si no tienes esa ayuda y se te va, sí, o sea, un momento, a ver, entonces, algunos predicadores, por lo menos, especialmente en los años 1800 era popular, menos en los 1900, pero es una opción que ya no está muy de moda, no la recomiendo para nada, aunque el memorizar es un buen ejercicio para el cerebro en general. Otra opción es utilizar el manuscrito en una forma medio extemporánea, siguiendo el flujo, pero no usando exactamente las palabras escritas. Ahí puedes ver, pero estás usándolo como si fuera bosquejo. Pero luego esto provoca una pregunta. Si vas a usarlo como si fuera bosquejo, ¿no sería mejor usar un bosquejo? Probablemente, porque es lo que pongo aquí. Un manuscrito completo no se presta a la predicación extemporánea, porque es difícil ver rápidamente el flujo del sermón entre tantas páginas y palabras. A lo mejor este sermón tiene 8, 10, 12 páginas y o sea, tendrás que estar ahí manipulando muchas páginas y va a ser difícil predicarlo espontáneamente. Para un sermón de 25 minutos, ¿cómo cuántas páginas te llevarías tú así escribiéndolo? Escribiendo un manuscrito completo. La idea, la verdad es que no tengo idea porque no lo hago. Yo creo que 25 minutos probablemente sería, tanteando, estimando, probablemente como 8 páginas completas, probablemente de párrafos completos. Sí, más o menos. Porque una página tiene como 300 palabras y a veces se dice que 100 palabras en un minuto, puedes decir. Sería 3 minutos por hoja, por 8, 24 minutos. Muy bien, tenemos la respuesta, gracias. Es un estimado. Sí, muy bien, entonces como 8. Y estamos hablando de párrafos completos, no de bosquejo, estamos hablando de corrido. Entonces 8 páginas más o menos. El sermón, el manuscrito completo no te sirve como de preventivo, o sea, de que si te pierdes no los puedes localizarte donde andabas o cómo continuar. Sí, es la ventaja, si tienes manuscrito completo, tienes todo. Protección, vamos, de alguna manera. Tienes protección, pero tienes peligro también por lo difícil de manejar las palabras. Y cuando yo predicaba, cuando era seminarista, predicaba un sermón en el seminario, ante los profesores y los estudiantes, y yo tenía tantas páginas y salieron fuera de orden. Y fue un pánico para mí, porque yo dependía demasiado de lo que estaba ahí, y no sé qué hice, pero estaban fuera de orden, y yo estuve ahí sufriendo, buscando las páginas. Entonces tiene sus peligros, pero claro, es una red de seguridad también, porque tienes todo el sermón ahí y puedes recurrir al manuscrito. Pues tiene sus ventajas, pero se presta más a ser leído o recitado, pero puede ser leído en una forma más
oral con práctica, se puede mantener contacto visual y se puede leer en una forma más o menos natural. La ventaja aquí de este modo es la exactitud y hasta la belleza de las expresiones premeditadas. Algunos predicadores que escucho que escriben un manuscrito completo, estoy escuchándolos y digo, qué bella expresión. Escogió las palabras más adecuadas para decir lo que dijo. Y hasta elocuente. Puedes desarrollar esto premeditando las palabras. La desventaja es que pone una barrera de papel entre el predicador y los oyentes. Y a veces, sobre todo si no manejas los papeles bien, puede salir muy artificial. Algunos predicadores han desarrollado la habilidad de leer o recitar en una forma natural. Es casi imposible imitar lo natural del habla directa. Pues esta es la gran desventaja. No es precisamente habla humana natural. Va a salir, en un grado u otro, va a salir un poco artificial, porque no es como hablamos naturalmente. Y se detecta luego que no es un ser humano componiendo palabras para decir a otro ser humano. Es algo, se notará que es algo preparado. Y esto no es malo, pero hay que tomarlo en cuenta. Una observación que hizo Richard Whately, obispo, él escribió su libro en 1848, Elementos de la retórica. Él dijo que un experimento, si escucháramos a alguien diciendo algo en otro cuarto, y vamos a ir al otro lado de esta división, y escucháramos algo, y podemos detectar las palabras, y él dice que no tendríamos ninguna dificultad en discernir si la persona está leyendo o si está hablando, porque son dos formas de comunicar que son distintas. Y podríamos mandar a alguien ahí a hablar o a leer, y yo creo que sí podríamos distinguir inmediatamente. Y otro, Sheridan, Whately cita a Sheridan. Sheridan dice, si tú tomas a un orador muy elocuente y pones un libro en su mano y le dices, lee de este libro, va a ser muy notorio el cambio de su forma de presentarse. Entonces, algunos son muy buenos en desarrollar esta forma de leer más o menos naturalmente, pero no puede escapar del cambio de forma de comunicación entre leer y hablar. Es excelente para la mente la disciplina de escribir, porque requiere concentración y exactitud. Es excelente, y muchos de los que promueven la predicación extemporánea dicen que el predicador debe escribir y escribir y escribir y escribir y escribir. ¿Por qué? Porque disciplina la mente. Tienes que pensar en comas, tienes que pensar en puntos, tienes que pensar en cláusulas, tienes que pensar en paralelismo, tienes que pensar en metáforas y imágenes, y tienes que disciplinar la mente para poner exactamente las palabras necesarias en lo escrito. La cuestión aquí no es si el predicador debe escribir o no debe escribir. La cuestión es qué debe llevar al púlpito para predicar. Entonces, excelente disciplina, pero la cuestión es cómo utilizar lo escrito. Es difícil escribir en un estilo oral. Con práctica se puede, pero son dos medios distintos de comunicación. Lo hablado y lo escrito, hay diferentes reglas, y algunos con mucha práctica pueden aprender a escribir en una forma oral, y otros con mucha práctica, y no es muy recomendable, aprenden a hablar en una forma escrita, y esto es un poco contranatural, pero se puede. Entonces no es una barrera absoluta, pero es un gran reto para este tipo de preparación. Algunas observaciones generales. Elaborar un manuscrito completo es mucho trabajo, pero no deben pensar que predicar extemporáneamente sea más fácil.
y a veces puede ser más difícil. ¿Por qué? Porque requiere que la mente haga más trabajo de guardar todo el orden del sermón. Entonces puede ser hasta más preparación. Yo hice un experimento hace unos años, y ahorita les digo cómo preparo yo, y al final voy a mostrarles algunos de mis apuntes. Yo normalmente uso un bosquejo no muy breve, pero no muy completo. Normalmente 1,5 páginas, 2 páginas, hasta 3 páginas posiblemente, o 2,5 más o menos. Y yo prefiero tener 2 porque no puedo confundirlas mucho. Si son 2, o sea, yo sé cuál es la primera y cuál es la segunda. Pero yo quería desarrollar mi habilidad de hablar extemporáneamente. Entonces yo decidí durante una serie de sermones sobre Primera de Tesalonicenses, creo que fue, no llevar nada al púlpito, solamente mi Biblia. Y creo que empezó con un reto a mí mismo, o quizás empezó, no me acuerdo, porque una vez dejé por accidente mis apuntes en mi estudio. Y a propósito dije, no voy por ellos, voy a predicar sin nada. Y lo que encontré es que era más trabajo para mí predicar sin apuntes que predicar con apuntes. Porque yo tenía que hacer trabajo extra, de tener perfectamente bien el flujo de sermón en mi mente. Entonces no deben pensar que, me da flojera escribir, pues yo voy a ser un predicador extemporáneo. No, o sea, porque requiere, no digo más, pero por lo menos igual de esfuerzo mental para predicar así. La principal diferencia es la cuestión del tiempo de la invención. No los formuló así, pero se atribuye a Aristóteles en su obra de retórica 5 cánones de la retórica, y son estos: invención, arreglo, estilo, memoria y entrega o presentación. Y él no los puso así tal cual, estos son los 5, pero leyendo su obra puedes discernir se llaman cánones, pero estas reglas, áreas de la retórica. Ahora, aquí estamos hablando de la cuestión de la invención. En el sermón de manuscrito completo, la invención termina cuando termina el predicador de escribirlo. Ya terminar de inventar el sermón. Ya su trabajo es presentar lo que ya fue inventado. En el sermón extemporáneo, la invención termina cuando termina la prédica, porque tiene que inventar el sermón en el momento de predicarlo. No de la nada, no, o sea, ya tiene mucho preparado. Sin embargo, el sermón no existe todavía. El sermón existe solamente cuando se predica. Y este es un esfuerzo extraordinario, tener que reinventar el sermón, o yo digo inventar el sermón, porque el sermón es oral, es un acto oral, inventar el sermón en el momento de predicarlo. Es otra forma de identificar la ventaja del sermón extemporáneo, que tiene que inventarse en el momento, así como inventamos nuestra habla en el momento de hablar. Y es la forma normal, natural de hablar entre nosotros. No es natural que hablemos con un amigo leyendo o recitando. No, lo normal es que inventemos en el momento nuestras palabras. A veces, para algo muy especial, tengo que ir y pedir perdón porque le ofendí terriblemente. Y sí, premedito mis palabras para que salgan exactamente correcto, ¿no? Entonces, a veces hay ocasiones, o voy a proponer matrimonio a esta señorita, probablemente voy a premeditar las palabras para que me salgan bien en el momento. Hay ocasiones, pero normalmente el acto de invención es el acto de hablar. El que predica de un manuscrito completo probablemente tendrá más uniformidad en la calidad de sus sermones, porque siempre sabes qué esperar, porque sabes cómo escribe él, y escribe bien, y sabes que el producto cada domingo va a ser más o menos igual, de bueno o de malo. O sea, sabrás, porque es muy constante.
El que predica extemporáneamente probablemente tendrá más sermones inferiores y más sermones superiores a este promedio. Está arriesgándose más y probablemente algunas veces va a fracasar y otras veces va a predicar sermones sublimes, porque la invención en el momento va a ser una invención magistral. Es decir, hay más riesgo en el sermón extemporáneo y más posibilidad de alcanzar un sermón excelente. También más posibilidad de predicar un sermón inferior. El predicador de manuscrito completo podría predicar igual de bien o mal sin una audiencia. Y hasta a veces el predicador de manuscrito completo, que está leyendo sobre todo, podría predicar mejor sin audiencia. ¿Por qué? Porque no se pone nervioso. No tiene que verlos, ¿no? A lo mejor podría leer mejor sin nadie ahí presente. El predicador extemporáneo depende de la congregación para el éxito de su sermón. Hasta cierto punto todos dependemos de la congregación, pero más obviamente el predicador extemporáneo depende de la reacción, de la retroalimentación en el momento de la congregación. Y el predicador extemporáneo también tiene posibilidades de adaptarse a las condiciones de la congregación durante la prédica. El sermón de manuscrito completo, si el predicador es muy apto, muy bueno, él puede también adaptarse. No estoy diciendo que no. Pero si está completamente pegado a su manuscrito y alguien estornuda, y aquí en México, si alguien estornuda, ¿qué pasa en la congregación? Todo el mundo tiene que decir salud. Entonces hay una explosión de salud, 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 salud. Y el predicador sabe que ya acaba de perder la atención de mucha gente. Y el predicador que si la única opción que tiene es seguir leyendo, pues o regresar y leer el mismo enunciado otra vez, pues no es muy adaptable. Pero el predicador extemporáneo tiene la posibilidad de, a lo mejor sabe que 20, 30, 40% no escuchó lo que acaba de decir. Ahora tiene la oportunidad de decirlo, pero en otras palabras. Un buen predicador con manuscrito completo puede hacer lo mismo e insertar ahí algo que no está en su manuscrito. Entonces no es imposible, pero a lo mejor es un poco más difícil porque tiene que como abrir espacio y poner ahí algo nuevo y luego seguir. Entonces hay más adaptabilidad. Son algunas observaciones. Y concluyo con esta idea. Todos los predicadores dependemos del poder del Espíritu Santo para el éxito de nuestros sermones. Esto es notorio. Aquí predico en inglés y en español. Y casi nunca estoy satisfecho con los dos sermones. A veces inglés estoy muy contento, me sale bien, hay muy buena interacción con la congregación. Y luego en español algo falla, a lo mejor por ser mi segundo idioma, no sé qué, pero hay muchas, en español es otra cultura, hay más interrupciones, hay más distracciones, hay más movimiento y por algo no hay conexión. O viceversa, caliento en inglés y es un poco, no brusco, pero un poco torpe. Y luego en español está ya pulido y sale mucho más natural y fluido. Entonces yo dependo mucho de la congregación para completar el sermón y para el éxito del sermón. Pero todos dependemos del Espíritu Santo y a veces es casi palpable la presencia del Espíritu Santo. Y a veces pues no se siente, es simplemente cumplir con la responsabilidad de exponer la palabra, pero a veces hay momentos que el predicador se siente como si estuviera viéndolo en tercera persona, ver que el Espíritu Santo está ahí actuando en una forma especial y el predicador, aunque está predicando, está ahí como algo está pasando aquí mucho más allá
de mis posibilidades. Y es una experiencia que no podemos dictar, porque el Espíritu Santo sopla y se mueve donde y como quiera, pero hay que haber mucha dependencia. El predicador George Whitefield, que fue un evangelista amigo de John Wesley, muy importante en los antecedentes de la fundación de la Iglesia Metodista. George Whitefield, también anglicano, predicó en los Estados Unidos, más bien las colonias, a vastas audiencias. Una vez predicó, creo que a 20,000 personas, aire libre y sin micrófono, obviamente, impresionante. Y no era una persona muy grande, era de cuerpo, de tamaño un poco pequeño, pero impresionante. Pero cuando los púlpitos en esos días, subías al púlpito, tenían escaleras para subir al púlpito. Y en parte porque para proyectar la voz sin amplificación es mejor que estés arriba de, no solo visualmente, sino también auditivamente. Y se dice que él, subiendo el púlpito, tomaba un paso y decía: yo creo en el Espíritu Santo. Y otro paso, otro escalón: yo creo en el Espíritu Santo. Y otro escalón: yo creo en el Espíritu Santo. Pues así afirmando que para que este sermón tuviera algún impacto espiritual, tenía que ser por el Espíritu Santo. Consejos generales. Hay que buscar el modo que sea más de acuerdo con tus habilidades actuales. ¿Qué puedes lograr este domingo con tu experiencia, con tus habilidades? Al mismo tiempo, hay que buscar el modo que te pueda ayudar a desarrollar tus habilidades más. Pues aquí hay una tensión. Me siento capaz de predicar así este domingo, pero me voy a empujar un poco para salir un poco más allá de lo que pienso que son mis habilidades, para aventarme un poco e ir creciendo en mi posibilidad. Y también hay que buscar el modo que mejor te permita hablar con la congregación, porque predicar es hablar. Y algunas ventajas, desventajas de todos los diferentes modos que hemos considerado, pero la meta queda igual para todos los métodos. Es cómo hablar la palabra de Dios a la congregación. No quiero que me imiten y que hagan lo que yo hago necesariamente. Voy a escoger aquí al azar algunos sermones para mostrarles lo que yo llevo al púlpito. Les voy a buscar un sermón más o menos nuevo, reciente. Aquí Santiago, a lo mejor no sé si, ni tienen que poder leer las palabras, pero pueden ver lo que yo llevo al púlpito. Pues aquí pongo arriba el título del sermón y el texto, la ocasión, Cristo Redentor, la fecha, y aquí son 2 fechas, 6 años de diferencia. Nos parece que prediqué aquí en la misma iglesia, pues adaptando y modificando, pero el mismo texto 2 veces. Pues aquí es mi introducción, que es que aquí es completo, escrito palabra por palabra. Y luego tengo aquí, primer punto, algunos subpuntos, a ver, A, B, C, y bajo ellos tengo, en este caso, muchos subpuntos. 1 a 5. Perdón, ¿en la introducción es el texto tal cual? Introducción, leo el texto antes de, sí, y luego la introducción. Sí, gracias por la pregunta. ¿Lo de arriba se puede decir que es la proposición que hiciste? ¿O? No, arriba es el título de sermón, esto que es lo que sale en el boletín. Y se llama entra por un oído, pero no sale por el otro. O sea, es lo que se publica en el boletín. Y luego, pero no menciono esto es para mí, para recordar dónde lo prediqué y cuándo. Y si predico en otro lado, lo anoto después. Entonces aquí empiezo. Aquí dice, empieza con unos anuncios que estaban en un periódico. Y empiezo leyendo esos
esos anuncios. Así empiezo y luego hago comentarios. Luego tengo el primer punto, algunas divisiones, subdivisiones, una ilustración. Y aquí pongo ilustración en negrillas, en letras negrillas. Y tengo nada más aquí, no escribo completamente, tengo una frase que me hace recordar cuál fue la ilustración. Luego, segundo punto, otra ilustración al final, tercer punto, y luego conclusión escrito. Entonces esto es un manuscrito de dos hojas y media. Entonces esto es más o menos típico de lo que llevo al púlpito. No sé si se puede apreciar, aunque no puedan detectar lo que está escrito aquí, pero pueden ver la estructura, es la idea. Entonces, la mayoría de mis sermones van a verse así y no van a publicarse nunca en ningún libro de sermones, porque no es suficiente lo que está aquí para que alguien realmente aprecie lo que es el sermón, porque muchas de las palabras que digo no están aquí. Un predicador de manuscrito completo probablemente tendrá más posibilidad de que alguien publique sus sermones, porque son leíbles, así porque están toda la información y todas las palabras están ahí. Y yo podría escoger cualquier sermón y van a encontrar básicamente lo mismo. No estoy diciendo que esto sea la forma correcta de hacerlo, estos casi 2 páginas, aquí en este caso son 2 puntos, 2 divisiones principales, introducción, 2 divisiones principales y conclusión, con algunas subdivisiones. Y tengo división, subdivisión y subdivisión. Más detalle no meto. No tengo subdivisión. Y aquí parece que no hay ninguna ilustración. Pues qué lástima. Hace falta, debe haber ilustración. Aquí escoger otro sermón. Pero no quiero que vean esto porque alguien va a predicar sobre este texto. Alguien escogió este texto. Entonces aquí introducción, una división, 2, 3 divisiones, conclusión. Me pasé a la tercera hoja un poquito, pero lo que haría es que yo modificaría el formateo para que quedara en 2 hojas para imprimirlo. ¿Ok? Pues esta es una forma de hacerlo, no es la forma. Sin embargo, en este curso estoy pidiendo que me entreguen algo más o menos así. Más o menos así. Puede ser más, puede ser menos, pero es lo que estoy pidiendo. Y si quieren hacer todo un manuscrito, adelante, pero lo que estoy pidiendo es que me entreguen algo más o menos como estos ejemplos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Es posible que tú al leerlo no quedara claro, o sea, una ilustración, si fuera nada más una frase o algo, no importa? No me pasa en el momento. Me pasa si yo voy y reviso el sermón años después y tengo algunas palabras ahí para recordarme de una ilustración y ya no me acuerdo. No me pasa porque ya, preparé el sermón unos días antes y no olvido. A veces con mi estilo de predicar brinco puntos. No divisiones principales, pero a veces en el momento me aviento y más o menos ignoro lo que está escrito. Y a veces termino y digo, se me fue eso. Mi esposa dice, pero no, en inglés dijiste, pero en español no dijiste. Entonces, a veces, dependiendo de cuánta libertad me siento en el momento, y no digo que sea bueno, porque a veces digo, ¿cómo es posible? Era muy importante ese punto y lo omití. Entonces, tiene sus ventajas y desventajas, pero a veces, bajo la inspiración, el impulso del Espíritu, a veces, algunas de mis mejores ideas me llegan durante la predicación y a veces las mejores expresiones me salen y digo, wow, ¿de dónde? Porque no está en mi manuscrito, mis apuntes.
Pero hay que tener mucho cuidado con esto, sobre todo al principio, que hay que... esto nunca debe ser excusa para brincar la preparación. Como, yo voy a aventarme y depender del Espíritu. No, hay que prepararte muy bien y depender del Espíritu en la preparación y también durante la prédica del sermón. Yo me pierdo un poquito en lo que viene siendo la introducción. ¿Qué es lo que en sí? Es que luego como que tiendo a irme a lo que viene siendo el texto. Sí, es una tendencia. Aquí la introducción a este sermón sobre Santiago 3, y te la mandé como un ejemplo. No me salió muy bien mi humor, y podemos hablar después de humor en el púlpito. Mi humor normalmente es espontáneo. Si es algo chistoso, no lo premedito. Normalmente no cuento chistes en el púlpito. Aquí intenté contar un chiste para introducir y no me salió muy bien, porque no soy muy bueno para contar chistes. Mi humor es más espontáneo, pero te voy a decir cuál es la introducción. De un monje en Asia que hizo un voto de silencio que permitía que él dijera 2 palabras cada 7 años. Entonces pasó 7 años ahí y tuvo la oportunidad de decir 2 palabras. Y él dijo, suelo frío. Y luego 7 años más. Y él dijo, comida mala. Y luego después de 7 años más, él dijo, yo renuncio. Y sus superiores replicaron, qué bueno, porque lo único que has hecho desde que llegaste es quejarte. Y luego digo, nuestra situación es semejante a la situación de ese pobre monje. Se nos permite decir un número limitado de palabras y solemos usarlas mal. En este texto Santiago amplía su enseñanza sobre uno de sus temas principales, el uso de la lengua. Entonces, ¿qué hace aquí? Llama la atención, despierta interés y presenta lo que va a ser el tema del sermón. Entonces, esta es la introducción en sí. Y luego empiezo con el texto, más bien la explicación del texto. Entonces, esta es la función de la introducción. Antes hablabas, Larry, de 2 introducciones y a lo mejor, no sé si estabas pensando en eso también, en la primera de introducir el texto y introducir pues la lectura, hacer la lectura y luego la segunda es la introducción del sermón. Sí. Así es, gracias Ben. Sí, unas palabras para introducir la lectura del texto, para ubicar a la gente y luego introducir el sermón y empezar la explicación del sermón. Es como muchos lo hacen, es como lo hago, entonces hay que desarrollar 2 introducciones.